Hola, hola, saludos con todos, fieles seguidores de Eureka, el primer grupo estudio UNI. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, al canal del conocimiento. Bueno, en esta ocasión vamos a compartir con ustedes la solución de los problemas correspondientes al curso de química, evaluados el día domingo en el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y no te olvides de suscribirte para que siempre te enteres de nuestros estrenos. Bien muchachos, sin más preámbulos, vayamos a revisar estas preguntas. La pregunta 6 tiene que ver con el tema, con el capítulo de estado de agregación y el tema estado sólido, ¿no? Los sólidos se clasifican desde el punto de vista de su estructura interna como sólidos amorfos y sólidos cristalinos, ¿no? Y la pregunta tiene que ver con los sólidos cristalinos. Con respecto a los sólidos cristalinos, indicar verdadero o falso que corresponda. Los sólidos iónicos son buenos conductores eléctricos cuando están fundidos o disueltos en el agua. Esa primera alternativa es verdadero, porque se trata de especies químicas consideradas electrolitos, ¿no? Y recuerda que un electrolito es una sustancia que se disocia en iones cuando se disuelve en algún solvente polar, ¿no? Como el agua, o se funde. Entonces se vuelven conductores eléctricos de segundo orden, ¿no? O segundo orden. En los sólidos covalentes poseen altos puntos de fusión, como por ejemplo el cuarzo y el diamante. Dentro de la clasificación de los sólidos cristalinos tenemos los llamados sólidos covalentes, ¿no? Aquellos tipos de sólidos en los cuales podemos encontrar en cada punto articular o nodo de su red cristalina átomos enlazados con unos con otros por enlace covalente. ¿Ya? Los ejemplos principales son las formas alotrópicas del carbono, ¿no? Tanto naturales como artificiales. Ahí tenemos al diamante, al grafito, ¿no? Al grafeno, a los nanotubos de carbono, a los fullerenos, etc. Y también está el cuarzo, el dióxido de silicio, el carborundum, carburo de silicio, nitruro de boro, nitruro de aluminio, bueno, etc., ¿no? Son pocos, pero con cualidades muy especiales, ¿no? Como los altos puntos de fusión, algunos dicen muy altos porque superan los 3000 grados Celsius, ¿no? Y también la extremada dureza, ¿no? Son los más duros de la Tierra. Verdadero, entonces las dos. Tres, los sólidos moleculares pueden estar formados por átomos y iones de moléculas. No, se llaman moleculares ¿por qué? Porque en cada punto reticular o no de la red cristalina podemos encontrar moléculas y eventualmente átomos de gases nobles, cuando los gases nobles son llevados al estado sólido, porque sus átomos son sus moléculas. Así que esa alternativa 3 sería falso. La respuesta es alternativa C. En la pregunta 7, muchachos, el capítulo de sistemas dispersos y el tema es coloides, ¿no? Recuerda que los sistemas dispersos tienen dos partes, la fase dispersante y la fase dispersa, ¿no? La fase dispersante es una única sustancia que tiene la capacidad de disgregar, de dividir, disgregar, dispersar en su seno interior a otra u otras sustancias, ¿no? En tamaños de partículas que son variables, ¿no? Entonces, según el tamaño de la partícula de la fase dispersa, ¿ya? Los sistemas dispersos se pueden clasificar como soluciones si las partículas de fase dispersa tienen tamaños menores que un nanómetro, y se dice que están al tamaño de átomos, iones o moléculas. Coloides si las partículas de fase dispersa, que son agrupaciones de moléculas generalmente, ¿ya? Eh, tienen tamaños entre un nanómetro y 1000 nanómetros. Y las suspensiones, ¿no? Con tamaños mayores que 1000 nanómetros. Bueno, hay una serie de cualidades para los sistemas dispersos, ¿no? Pero en esta oportunidad debemos recordar a los sistemas dispersos coloidales, ¿no? El diámetro de partículas dispersas en un coloide se encuentran entre un nanómetro y 1000 nanómetros. Eso es correcto, ¿no? Ya, correcto.
el humo es un ejemplo de aerosol sólido, sí, verdadera, ¿no? Porque recuerda que si la fase dispersa es sólida y la fase colorante es gas, el tipo de coloide se llama aerosol sólido, ¿no? Y ejemplos tenemos al humo, al polvo en el aire, ¿no? Los virus, etcétera. Es correcto la alternativa 2 también. Y 3, los coloides presentan dos propiedades que permiten identificarlos como tales, el movimiento browniano y el efecto Tyndall, ¿no? Eso es correcto en los coloides de tipo fluido, ¿no? O sea, coloides líquidos y gaseosos, ¿no? Recordar que el movimiento browniano fue explicado, ¿no?, por nuestro amigo Albert Einstein, ¿no? Y no podía ser explicado, ¿no?, desde que lo descubrió Robert Brown, porque obviamente se explicaban las cosas con física clásica, ¿no? Y no era posible entender cómo no había una fuerza externa que generase el movimiento de las partículas, ¿no?, de las micelas de los coloides, en este caso el polen, ¿no?, de las flores en el agua. Sin embargo, Albert Einstein explicó de manera sencilla, ¿no?, el movimiento browniano, con un movimiento zigzagueante, se dice estocástico también, ¿no?, de las micelas, ocasionado por los incesantes choques de las moléculas de la fase dispersante sobre ellas, ¿no? Y eso evita que sedimenten, ¿no? Bueno, después también se añadió que, ¿no?, que también un factor que influye en el movimiento browniano es la repulsión, ¿no?, porque las micelas tienen carga eléctrica, ¿no? Entonces, cuando se encuentran micelas con cargas iguales se repelen y generan su movimiento, ¿no? Pero fundamentalmente la explicación que dio Albert Einstein. Son las partículas base dispersantes las que son influenciadas por una fuerza externa, ¿ya?, y ellas provocan el movimiento de las partículas fase dispersas del coloide. Ojo que un coloide es fluido, líquido o gas, ¿ya? Y el efecto Tyndall es la dispersión de la luz por los sistemas coloidales líquidos o gaseosos. Porque recuerda, mira, el tamaño de la partícula base dispersa de un coloide de las micelas varía entre 1 y 1000 nanómetros. Y entre 1 y 1000 nanómetros hay micelas que tienen tamaños desde 400 hasta 700 nanómetros, ¿no? Están por ahí. Y estas micelas, ¿ya?, hacen el papel de diminutos prismas. Cuando la luz interactúa con estas micelas que tienen tamaños entre 400 y 700 nanómetros, se dispersa, ¿no? Estas partículas son diminutos prismas, ¿no? Son emisores de luz. Entonces, esa es correcta también la alternativa 3 y todas son verdades en la pregunta 7. Ahí puedes aprovechar, ¿no?, tomar una fotografía a la pregunta, ¿no? Cualquier inquietud que tengas, escribe tus comentarios, ¿no?, tus sugerencias. Ojo que es la idea que manejamos, ¿no?, al hacer estas publicaciones no es, ¿no?, jactarse ni tampoco no es, ¿no?, ver otro contexto. La idea es aportar a la comunidad educativa, ¿no? Y si hay alguna sugerencia, bienvenida sea. La pregunta número 8 también tiene que ver con sistemas dispersos, pero es el tema de soluciones y solubilidad. Recuerda que la solubilidad es una propiedad física intensiva que nos indica la masa máxima absoluta que se podría disolver en una masa fija solvente disculpen, a una temperatura determinada. Entonces, la solubilidad nos da la proporción de masa absoluto solvente para preparar soluciones saturadas, es decir, masa máxima absoluta que se podría disolver, ¿no?, en una masa fija solvente y a una temperatura determinada. O sea, proporción de masa absoluto solvente para preparar soluciones saturadas, que ya no pueden disolver más soluto. Ese concepto vamos a usar en el problema número 8. El nitrato de potasio es una sal oxisal que se utiliza como fertilizante. Este compuesto se obtiene principalmente por el método de cristalización. Se ha preparado 840 gramos de una solución saturada de nitrato de potasio a 60 grados. ¿Qué quiere decir
que esta solución ya no puede contener más soluto, más nitrato de potasio a esta temperatura. En estos 840 gramos de solución hay una masa de solvente que contiene una masa de soluto como máximo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo saber cuánto es soluto y cuánto es solvente forman estos 800 gramos, 40 gramos de solución saturada con la solubilidad a 60 grados Celsius, que está acá, mira, acá abajo? ¿Ya? Bueno, dice, si ahora la solución saturada que está a 60 grados Celsius se enfría hasta 20 grados Celsius, nos piden determinar la masa en gramos de nitrato de potasio que cristaliza. ¿Por qué dice que cristaliza? Porque, mira, observa, a 60 grados la solubilidad es 110 y a 20 grados es 30. Quiere decir que cuando enfriamos de 60 a 30 disminuye la solubilidad. La masa máxima disuelta en el solvente es menor y por lo tanto la diferencia cristaliza. Si tuviéramos 100 gramos de agua nada más, al enfriar de 60 a 20, 110 menos 30, 80 gramos cristalizarían. Pero, ¿cómo saber cuánto tenemos de agua? Justamente, ¿no? Como tenemos la solución saturada a 60 grados Celsius, acá nomás juegas, ¿no? Mira, a simple vista la solución saturada sería como la masa de soluto más masa de solvente, 210. 210, ¿no? 110 de soluto más 100 de agua, 210 gramos de solución saturada a 60 grados Celsius. Para que sea 840 por 4, ¿no es cierto? Entonces, por 4, 440 gramos de nitrato de potasio y 400 gramos de agua. En el enfriamiento suponemos, ¿no?, en forma ideal, que el agua no se evapora. Por lo tanto, tendríamos 400 gramos de agua a 60 grados Celsius y tendríamos también 400 gramos de agua a 20 grados Celsius. ¿No? Si en 100 gramos de agua hay 30 gramos disueltos, en 400 habrá 120 gramos. ¿No? Por lo tanto, al ojo nos puede tener la respuesta, ¿no? 440 gramos estaban disueltos a 60 grados Celsius y 120 gramos continúan disueltos. La diferencia es lo que cristaliza, 320 gramos. Pero acá lo explicamos con formalismo. Cuando dominas esto lo puedes ver a simple vista. Bueno, debido a que la solubilidad a 60 grados Celsius es 110 gramos de nitrato de potasio por cada 100 gramos de agua, entonces en esta proporción de masas se preparan las soluciones saturadas a 60 grados Celsius. La masa máxima de nitrato de potasio será como 110, la masa de agua será como 100 y la masa de la solución saturada será como la suma de soluto más solvente, 210. Reemplazamos datos. A esta temperatura nos dan 840 gramos de solución saturada, ¿no? Si no te das cuenta a simple vista, puedes hacer con esta proporción. ¿Ya? Eso nos da 4, ¿no? Por lo tanto, tendríamos 4 por 110, 440 gramos de nitrato de potasio que estaba disuelto, porque vamos a enfriar de 60 a 20, esto estaba disuelto, y 400 gramos de agua. ¿No? En el enfriamiento podemos considerar que no hay pérdidas de vapor y evaporación, ¿no? La masa de agua es constante. Entonces, ahora enfriamos de 60 a 20, mira. Entonces, tomando en cuenta que la solubilidad a 20 grados Celsius es 30 gramos como máximo de nitrato de potasio por cada 100 gramos de agua, también en esta proporción se preparan soluciones saturadas. Entonces, a 20 grados Celsius la masa máxima de nitrato de potasio que permanecerá disuelto será como 30 y la masa del agua será como 100. Reemplazamos, masa del agua no ha cambiado, sigue siendo 400. Entonces tenemos 4 por 30, 120 gramos de nitrato continúan disueltos. Esto continúa disuelto. Por lo tanto cristaliza la diferencia, ¿no? Estaba disuelto menos continúa disuelto no da lo que cristaliza. 440 menos 120, 320 gramos cristaliza. Bien. Hay diversas formas de hacer el problema. Ya te dije, a simple vista puedes hacerlo, ¿no? Las proporciones mentalmente. Puedes hacer reglas de 3 también, ¿no? Esta es una forma proporcional, ¿no? Como estás viendo, la solubilidad nos da relación de masa soluto solvente para preparar soluciones saturadas. Podemos hacer reglas de 3, podemos hacer proporciones como estoy indicando acá, ¿no? Bueno, puedes hacer, ¿no?, con razones, etcétera. Pero ya realmente matemática es tu parte, ¿no? Tu parte. Bien, la pregunta 9 corresponde al capítulo de equilibrio químico, ¿no? Y el tema es cálculos con las constantes de equilibrio. Bien. Veamos el problema número 9. La exposición al carbamato de amonio puede irritar la piel y los ojos causando enrojecimiento y lagrimeo. Esta sal amónica se puede descomponer de acuerdo a la reacción. Dicha reacción a 40 grados Celsius alcanza el equilibrio
¿no? Alcanza el equilibrio encontrándose que la presión parcial del amoníaco fue de 0,24 atmósferas, mientras que la del dióxido de carbono fue de 0,12 atmósferas. Calcule la constante de equilibrio K sub P, o sea, la constante basada en las presiones parciales. Mira, la lectura nos dice que estos ya son datos de equilibrio. Entonces no te puedes equivocar, no pondré a hacer cálculo, ya son datos de equilibrio. Si me piden K sub P, con ellos calculo el K sub P directamente. ¿Ya? Entonces mentalmente, ¿no? En el equilibrio, la presión parcial del amoníaco es 0,24 atmósferas y del CO 0,12 atmósferas. Y mira, como el reactante es un sólido, observa, mira, ¿ya? Cualquiera sea la masa reactante que utilices, estos dos gases siempre estarán en proporción de 2:1, en moles y en presiones, mira. 2:1, la relación de sus coeficientes estequiométricos, relación molar, y son gases, relación de presiones, ¿no? La ley de Avogadro. Por eso acá los datos están, ¿no? Son coherentes, mira. En el equilibrio de presión del amoníaco es 0,24, es como 2, ¿no? Y el CO es como 1, 0,12 atmósferas, ¿eh? Bien, como son presiones de equilibrio, el sólido no tiene presión por si acaso, ¿no? Entonces, con eso calculamos K sub P. Sería presión parcial del amoníaco elevado al cuadrado, que es su coeficiente estequiométrico, por la presión parcial del CO2. Reemplazas, Kp sería 0,24 al cuadrado, sin unidades, recuerda, las constantes son adimensionales, por presión parcial del CO2, que es 0,12, ¿no? Bueno, calcula ahora y le expresas como están las respuestas, ¿no? En notación exponencial, 6,9 por 10 menos 3. La respuesta sería casa. Respuesta alternativa C. Bien, el problema 10 también tiene que ver con equilibrio químico, pero con factores que afectan ese estado de equilibrio. Recuerda que el equilibrio químico se estudia en sistemas cerrados, ¿no? Y se alcanzan cuando ocurren simultáneamente dos procesos, ¿no? Contrarios y a la misma velocidad. En el caso de las reacciones reversibles, cuando se alcanza el equilibrio ocurren simultáneamente la reacción directa y la reacción inversa, y a la misma velocidad, ¿no? Es el equilibrio químico, la condición de equilibrio. Ese estado es afectado por algunos factores, ¿no? Y esta es la intención de la pregunta, recordar esos factores. ¿Ya? El dióxido de nitrógeno es un gas fuertemente tóxico de color pardo rojizo oscuro, mientras que el gas tetróxido de nitrógeno es incoloro. Se tiene estos gases en un reactor en estado de equilibrio, cuya reacción se muestra a continuación, ¿no? El tetróxido se descompone en dióxido de nitrógeno y delta H positivo. Indica que esto es una reacción endotérmica, ¿no? Un delta H positivo indica reacción endotérmica. Considerando este equilibrio, o sea, esta ecuación, la coloración de cada gas incoloro en los reactantes, ¿no? El equilibrio si está desplazado hacia la izquierda incoloro, si está hacia la derecha los productos pardo rojizo. Y las perturbaciones presentadas a continuación, perturbaciones que afecten el equilibrio, indique la correcta. A. Una disminución de volumen del reactor a temperatura constante incrementa la constante de equilibrio. No, porque recuerda que la constante de equilibrio solo depende de la temperatura, ya que se obtiene como el cociente 2 constante de velocidad, que solo depende de la temperatura. Entonces, el cambio de volumen no influencia en el valor de la constante de equilibrio. El cambio de volumen está cambiando la presión y el sistema responderá en sentido contrario a ese cambio, ¿no? De presión. Entonces, la primera es incorrecta. B. Al aumentar la temperatura del sistema, disminuye la constante de equilibrio. Bueno, acabamos de ver, ¿no? Que esta es una reacción endotérmica. Si es endotérmica y tú aumentas la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, ¿no? En el sentido de la reacción directa. Entonces la constante va a aumentar, porque la constante es productos interreactantes, ¿no? Entonces sería también incorrecta, ¿no? Por ser una reacción endotérmica, el valor de la constante de equilibrio va a aumentar, no va a disminuir. Incorrecta sería la B. C. A temperatura constante, al aumentar la presión del sistema agregando gas neón, la mezcla de gases se decolora. ¿Qué quiere decir se decolora? Que se desplaza hacia la izquierda, ¿no? Incoloro. Eso es falso, porque los gases nobles no afectan el equilibrio, ¿ya? Y por lo tanto el equilibrio no es afectado, ni se decolora, ni se vuelve rojo, pardo rojizo, ¿no? Se queda como estaba. Inyectar un gas noble al sistema de equilibrio no lo desplaza ni hacia los reactantes, o sea, ni incoloro, ni hacia los productos, ni hacia el pardo rojizo. O sea, no afecta el equilibrio de los gases nobles. Es incorrecto. D. Si en un instante dado el cociente de reacción Q es menor que la constante de equilibrio Kc, se favorece la formación del tetróxido y nitrógeno, o sea, la reacción inversa. No, mira, si el cociente de la reacción, recuerda que el cociente se calcula igual que la constante de equilibrio, y si es menor,
tiene que alcanzar el valor de la constante. Recuerda que estos sistemas siempre alcanzan el equilibrio, ¿no? El equilibrio es espontáneo. Entonces, si un instante dado Q es menor que K sub C, en un instante finito lo va a alcanzar y para eso tiene que aumentar. Y para aumentar el cociente tiene que haber más productos, ¿sí? Entonces, si en un instante dado el cociente de reacción Q es menor que la constante de equilibrio, ¿ya? Se favorece la formación de productos, porque su valor debe aumentar para igualarse en el equilibrio con K sub C. Tiene que ir aumentando. Entonces sería incorrecta también, ¿no? Se favorece la formación del dióxido de nitrógeno en el producto. E dice, al aumentar la temperatura del sistema, la mezcla de gases se oscurece. Si aumentamos la temperatura, el sistema se enfría, ¿no? Lo contrario, le echa Atelier, ¿no? Entonces, por ser una reacción endotérmica, si calentamos, el sistema se desplaza hacia los productos para consumir el calor, ¿no? Mira, para consumir el calor. Si este sistema se calienta, si aumenta la temperatura, el sistema se desplaza por el principio de Atelier en sentido contrario a la aperturación. Si calientas, va a consumir el calor y el calor se consume dando más productos. ¿Ya? Y por lo tanto, al aumentar la temperatura, calentar, el sistema responderá consumiendo el calor. Entonces, por ser una reacción endotérmica, como estás viendo acá arriba, mira, ya, se consumirá el reactivo y se obtendrá más producto, gas de color pardo rojizo oscuro, pues es verdadero, ¿no? La mezcla de gases se oscurece, esto se empieza a producir en mayor cantidad. La correcta era la alternativa E. Bien, queridos seguidores, estas fueron las 5 preguntas de esta evaluación reciente del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y recalco nuevamente nuestro objetivo es, ¿no?, colaborar, ¿no?, con la comunidad educativa. No tenemos ningún interés de polemizar, ¿no?, de jactarse ni nada por el estilo. Más bien, si hay alguna sugerencia, háganla llegar, ¿no?, ahí en los comentarios, y no te olvides suscribirte. Muchas gracias por tu atención. Hasta una nueva oportunidad.